Hoy vamos a estudiar los problemas métricos. Los problemas métricos que vamos a ver, en primer lugar vamos a estudiar la medida entre ángulos y rectas y planos. Y también después veremos en este vídeo medidas de área y volúmenes de algunas figuras utilizando la geometría analítica del espacio. En principio conocemos el producto, manejamos el producto escalar, que el valor absoluto del producto escalar U por V, el módulo de U por el módulo de V por el coseno de alfa. Si le ponemos valor absoluto, el ángulo alfa que vamos a obtener es de los dos ángulos que forman dos vectores, el comprendido entre 0 y 90 grados. Por tanto, a partir de ahí se puede ver el ángulo de dos vectores, pues eso es lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, el ángulo entre dos rectas, ¿cómo lo calcularíamos? Pues como cogemos dos vectores, un vector director de cada recta y el ángulo que forman esas dos rectas, pues será el ángulo que forman los vectores directores, pues no es más que en aquella fórmula despejar el coseno de alfa. Exactamente igual pasará entre el ángulo entre dos planos. Pero ahora aquí lo que conocemos más fácilmente, podemos conocer también vectores directores, pero lo que conocemos más fácilmente son los vectores normales al plano, los vectores perpendiculares al plano. Es decir, que el ángulo que forman dos vectores que son perpendiculares a dos planos es el mismo ángulo que forman los dos planos. Por tanto, podemos utilizar el producto escalar también utilizando los vectores normales a cada uno de los planos y de ahí despejamos también el coseno de alfa y hallamos el ángulo alfa, el ángulo que forman dos planos. Y por último, el ángulo que forma una recta y un plano, aquí tenemos que hacer una precisión porque de la recta normalmente podemos tener fácilmente el vector director, pero lo que obtenemos más fácilmente del plano es el vector normal. Entonces, si alfa es el ángulo que forman la recta y el plano, R y pi, entonces, como el vector perpendicular es el vector perpendicular al plano, tengo un vector perpendicular al plano y uno paralelo a la recta. Por tanto, el ángulo que forman D y N, es decir, vector director de la recta y vector perpendicular al plano, es 90 menos alfa. Luego en la fórmula lo utilizamos con el vector director de la recta y el vector normal plano, pero lo que obtenemos es 90 menos alfa, el coseno de 90 menos alfa, o como sabemos trigonométricamente, el seno de alfa, porque son ángulos 90 menos alfa y alfa, ángulos complementarios, y esa es la relación que hay entre el seno y el coseno de dos ángulos complementarios. Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué ángulos forman la recta R con el plano? Primera cosa, vector normal de la recta. El vector normal es el 2, 5, menos 1. Vector director de la recta. Vector normal del plano. N es, como sabemos, 2 menos 5, 7. Se obtiene fácilmente cuando tenemos la ecuación implícita del plano. Y ahora no es más que aplicar esta fórmula. Entonces, coseno de 90 menos alfa, sabiendo que el ángulo que forman no es 90 menos alfa, sino es alfa. 90 menos alfa sería igual al valor absoluto del producto escalar entre D y N, 2 por 2, más 5 por menos 5, más menos 1 por 7, aquí arriba, y abajo son sus módulos. Módulo de D, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Módulo de N, 2 al cuadrado, más menos 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado. En definitiva, esto haciendo cuentas y demás, daría valor absoluto de menos 28 y abajo raíz de 30 por raíz de 78. Con lo cual esto me da pasando al número decimal y obteniendo 90 menos alfa con el arco seno 90 menos alfa, será el arco
coseno de 0,588 y esto es igual a 54 grados, 38 minutos y 2 segundos. Eso es 90 menos alfa, pero ¿cuál será el ángulo que forma? Pues el ángulo que forma será alfa, que hay que restar de a 90, le tenemos que restar 54, el ángulo complementario, como hemos dicho. Es decir, el ángulo que forman estas dos figuras geométricas, la recta y el plano, es 35 grados, 21 minutos y 58 segundos. Y con esto seguimos estudiando, ahora veremos, problemas métricos, ahora veremos las medidas de área y volumen. Conocemos ya de anteriores estudios que el área del paralelogramo formado por dos vectores, u y v, el área de este paralelogramo, es el módulo del producto vectorial de u por v. Y el producto vectorial, lo recuerdo que era se obtenía resolviendo el determinante siguiente, el vector IJK, los vectores unitarios, y después las coordenadas de los dos vectores u y v, resolviendo ese. También conocíamos el volumen del paralelepípedo ahora formado por tres vectores. Este paralelepípedo, formado por el vector u, v y w, pues era el valor absoluto del producto mixto de los tres vectores. Y el producto mixto, recuerdo, que es el producto mixto, que es un valor, un escalar, es nada más resolver determinantes formados por las coordenadas de los vectores u, v y w, hallar el determinante x. Bueno, pues ahora a estas dos medidas que ya tenemos de área y volumen, le vamos a añadir otras dos. Vamos a estudiar otras dos. El área de un triángulo conocido sus vértices, ahora tenemos sus vértices. Me dan los tres vértices de un triángulo. Claro, si tenemos tres vértices de un triángulo, sabemos, podemos hacer los vectores correspondientes, que vectores AB y el vector AC. Y además sabemos que un triángulo es la mitad de lo que el área de un triángulo es la mitad de lo que mediría de un paralelogramo formado por esos dos vectores. Luego es un medio del módulo de los vectores que forman el lado AB y el lado AC, ¿vale? Un medio porque es un triángulo y antes estábamos estudiando un paralelogramo, es decir, que viene directamente, esta fórmula viene directamente del apartado A. También tenemos vamos allá el volumen de un tetraedro conocido sus vértices. Si tenemos sus vértices, también tenemos los vectores que se pueden obtener aquí, serían vector AB, el vector BC, bueno, pondríamos mejor el AC, el AB y el AD. Si obtenemos esos vectores, el paralelepípedo sería, aplicando esta fórmula, ¿verdad? Pues bueno, pues el volumen del tetraedro es un sexto de ese valor. Luego, en la misma fórmula, tenemos aquí que sería la misma fórmula, pero multiplicada por un sexto, y los vectores los hallamos mediante los vértices de ese tetraedro. Vamos a ver dos ejemplos. Un primer ejemplo, el área del triángulo formado de vértices A, B y C. Yo puedo coger, no tiene por qué ser siempre el punto A el que tome como primer vector. En este caso vamos a tomar el B. Pero mejor en este lo vamos a dejar para el siguiente problema, para el volumen. Es decir, aquí tomamos el vector AB, que es 6, 5, 4, sabemos ya eso, resolverlo, calcularlo desde hace ya mucho tiempo, y el vector AC, que es 4 menos 2, 3. Pues hay que hacer su producto vectorial, que sería
y JK, y ahora su coordenada. Bueno, pues esto me daría un valor por la y otro por la j. En definitiva, me sale este vector. Un vector 23 de la componente x, menos 2 de la componente y menos 32 de la componente z. Luego, el área será un medio de el módulo del producto escalar, pues, un medio de la raíz cuadrada de 23 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 32 al cuadrado. Es decir, que esto da al final 19,73 unidades cuadradas. Es decir, las unidades que nos den, pues eso será. Y ahora vamos a calcular, es decir, se calcula directamente. Estos problemas no son excesivamente complicados. Ahora vamos a calcular el volumen del tetraedro formado por esos 4 puntos. Pues lo mismo, tenemos que hallar los vectores correspondientes. Pero en este caso vamos a tomar como vectores, como punto, el B, es decir, lo que quería decir antes empecé a comentar que el vector, fijaros que el punto A que toco aquí en los tres sitios, pues puede ser cualquiera, pero aquí vamos a tomar B, va a ser el vector BA, que será el vector formado por 2, 5, 8, el vector BC, que es el formado por 6, menos 1, 5, y el vector BD, que es el formado por 10, 4, menos 5. Y únicamente pues hay que hallar el módulo, el valor absoluto, sabéis que el valor absoluto y el módulo coinciden cuando se trata de un número. El valor absoluto del producto mixto, que es formado por 2, 5, 8, 6, menos 1, 5, el determinante este, que sería 10, 4, menos 5, este es el determinante y este es el valor absoluto. Bueno, pues esto es el determinante en total, esto da 642 partido de 6, que es 107 unidades cúbicas. Y con esto hemos visto dos ejemplos de medidas de área.